Hola, apreciados estudiantes, bienvenidos a la clase del día de hoy sobre el tema número 9 que nos habla sobre el triángulo, los procesos fundamentales sobre el triángulo familiar. Para nosotros, el triángulo se establece como entre la unión de los padres, los esposos y los hijos. Dicho triángulo nace de una relación a través del contacto, vínculos de compromiso y objetivos compartidos. Este triángulo nace de un proyecto de vida, de una familia, y los podemos vincular a través de las áreas genéticas, físicas y biológicas. Manuel Barroso, este gran psicólogo y estudioso de esta parte del triángulo familiar, él nos decía que en la parte genética lo esencial eran los vínculos. ¿Por qué los vínculos? Porque esos vínculos nacieron a través del contacto entre los padres y con cada uno de los hijos. A través de este triángulo, como una unidad básica de funcionamiento familiar, se conforma o está conformada por vínculos genéticos, tanto físicos, biológicos, químicos y psicológicos. Esta vinculación está relacionada a través de la alianza que existe entre los padres y los hijos. Y esa alianza de entre los padres biológicos se desarrolla a través de la parte biológica, a través de la genética y no puede ser alterada a pesar del desconocimiento de una de las partes, tanto del padre o como de los hijos. Manuel Barroso, este gran científico, nos dice que el triángulo nace de la esencia de los organismos o de las necesidades y de la información genética que los individuos que conforman este triángulo familiar, entre comillas podemos nombrar los padres, la madre y los hijos, se conforma a través de un arreglo o de un modelo psicológico, de una formación social que los vincula y se transmiten de forma genéticamente para desarrollar una unidad biológica, de donde salen todos los procesos básicos para el reconocimiento y el crecimiento de ser papá o ser mamá o también de ser hijo. De acuerdo a esta fuente de información biológica, tanto química, orgánica, fisiológica, derivada de un contacto o de un contexto, que a la vez es la única razón para que el ser padre es una conformación entre triángulos y desarrolla una serie de unión entre la parte de la madre y los hijos. En relación a esto, podemos establecer que los triángulos familiares van más allá pues, de los apellidos y de los lugares en que uno nació. No importa dónde llevamos esa relación, tenemos que tener nuestros propios padres y nuestros propios hijos. Y seguiremos siendo una forma tan regular dentro que conformamos ese triángulo familiar a través de aceptación y de significado de importancia. Entonces podemos decir que el triángulo es la unidad más pequeña de la relación familiar. Se inicia cuando el espermatozoide y el óvulo hacen contacto. Es una figura o una fuerza biológica y orgánica en una relación indestructible que permanece por mucho tiempo. Se rompe únicamente por el abandono y se compromete a la falta de contacto entre el hijo, en el cual está conformando ese triángulo propio y inclusive ese triángulo forja de una manera tal que la madre y los hijos puedan tener razón a través de una diferencia grande de cada uno de ellos. Ok. Podemos entonces decir que el triángulo es un contexto. ¿Y por qué es un contexto? Porque la familia como triángulo es un sistema organizado en que sus miembros instan a cada uno a lograr unas competencias para que la vida exitosa o para que la vida no sea disfuncional, que sea que tenga una riqueza o que no sea pobre dentro de ese triángulo que existe dentro de la familia. Los triángulos nos permiten muchas veces a generar una serie de procesos, como lo es la identidad,
el arraigo, la vinculación, el desempeño y el autoestima. Entonces, en fin, podemos decir que el triángulo familiar representa el contexto más óptimo y la parte de desarrollo de la personalidad de un individuo determinado. Debemos también tener en cuenta que en el sentido de una función o de la función principal del triángulo familiar es que los padres a través y los hijos y las madres puedan ubicarse, identificarse y vincularse y poder desarrollarse y desempeñarse de una forma efectiva. Vamos ahora a definir cada uno de estas acciones fundamentales del triángulo familiar que componen ese triángulo familiar, como es el arraigo. ¿Qué será el arraigo? El arraigo es un acto y una consecuencia de arraigar. Cuando nos afinamos o definimos de qué es el modo como un individuo permanentemente se afianza o gana firmeza o gana raíces. Un ejemplo palpable de esto es cuando un individuo sale fuera del país y llega a un país determinado y durante mucho tiempo él se arraiga en esa comunidad. ¿Ok? Igualmente aquí internamente, tanto en Venezuela, los individuos cuando hacen una migración, una migración controlada, pues esos individuos que vienen de los Andes y van hacia el centro del país, están tomando un arraigo más frontal con respecto al sitio donde ellos venían. Entonces podemos decir que el arraigo es cuando las personas que se van de un país para buscar nuevas oportunidades laborales, tanto en el extranjero, a menudo recurren al arraigo. ¿Para qué? Para expresar y de reivindicar su arraigo que ellos traen del país natural donde ellos provienen. Vamos ahora a definir qué es la identificación. Cuando hablamos dentro de la identificación, dentro de ese triángulo familiar, podemos decir que es la acción y el efecto de identificar o de identificarse. Cuando uno va a un sitio determinado y con la huella dactilar de uno coloca la huella dactilar, automáticamente el sistema lo identifica a uno. Esa es una identificación. Cuando usted da su cédula de identidad a una persona que se la solicite, X persona, sea en el banco, sea en algún organismo público o sea un ente policial, automáticamente ustedes entregan la cédula o con la huella digital ustedes están tomando una identificación. Entonces, podemos decir que entonces, en forma resumida, que la identificación es la forma como la persona se reconoce tanto en una cosa o como la búsqueda de esa identificación. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno va a hacer su cosa de forma distinta, pero como la considera cada uno de ellos. ¿Ok? Debe tener una misma creencia o debe tener un propósito que sea diferente a la otra persona. Ajá, y esos datos son necesarios para que sean reconocidos a través de qué? A través de la identificación, la cual es importante. Entonces, en resumen, podemos decir que la identificación es la vinculación a la identidad, que es un conjunto de rasgos, cada uno de los rasgos de nosotros, que son propios del sujeto para poder conformar tanto una comunidad determinada o para poder identificarse en esa comunidad. Eso es lo que es la identidad. Cuando hablamos de la definición de relación, ¿qué será esto? Bueno, esto constituye, porque si no hay una definición de relación, hay una inconformidad dentro de este ámbito del triángulo familiar. Entonces podemos decir que la relación constituye un pilar fundamental a la hora de la crianza y de la educación del niño. Si un niño presencia acá todos los días que en ese hogar o cualquiera de los miembros de ese hogar se respetan, se apoyan, se dan la mano cada uno de ellos cada día de su vida, el niño mantendrá esa relación de una forma formal y muy adecuada. Pero entonces viene la contraparte. Si hay una relación en la cual uno de los miembros, todas las veces que está gritando, está peleando,
está formando conflictos dentro de la familia, ese niño va a tomar esa relación psicológica, la va a configurar y la va a relacionar dentro de su propio yo. ¿Ok? Por eso entonces es importante que exista una relación familiar sana. Porque el niño como componente o como base fundamental de ese triángulo aprenderá teniendo en cuenta siempre que él puede repetir lo mismo que cada uno de los miembros esté reflejando en el momento apropiado. ¿Ok? Y entonces, para poder complementar esa relación sana, existen una serie de características que son necesarias de que el niño o cada uno de los miembros que componen este triángulo familiar puedan mantener una relación sana. Una de ellas son aproximadamente 6. Dentro de esas 6, tenemos las más importantes, que son cuando se cultiva el amor entre los miembros, cuando se disfruta de tiempo, un tiempo de calidad, cuando se apoya, cada uno de esos miembros se apoyan en los momentos difíciles, cuando se comparten y se reúnen frecuentemente dentro de la propia casa o dentro con la comunidad, etcétera, etcétera. Existe una buena comunicación, como también existe también esa comunicación efectiva. Es importante que se dé esto. La socialización también es otro de los elementos primordiales en el cual se basa una buena relación entre la familia. También podemos relacionar lo que es la socialización. ¿Por qué la socialización? Bueno, porque la socialización es importante dentro de ese proceso del triángulo familiar, porque a través de ella los seres humanos aprenden a interiorizar las normas y los valores de cada una de las sociedades y culturas. Entonces, si no estamos socialmente activos, no puede haber una relación sana dentro de esa comunidad y dentro de ese triángulo familiar, la cual es importante de que exista esa socialización de manera sana. Entonces, es importante de que la familia cumpla un rol importante dentro de su conformación dentro de una comunidad. Y podemos decir que es necesario que existan unos vínculos y esos vínculos como elementos dentro de la conformación del triángulo familiar, es importante que relacione esa socialización. Bueno, ahora vamos a pasar a ver los elementos principales o más importantes dentro de los vínculos familiares. Existen unos elementos que son importantes dentro de los vínculos familiares, tanto negativos como positivos. Dentro de los vínculos familiares, que es muy arraigado, tanto en muchas familias de hoy en día, tenemos el abandono. ¿Y qué será eso del abandono? Bueno, nosotros debemos saber que el abandono es el acto y la consecuencia de abandonar. Y mucho de esto como un ejemplo muy palpable de esto, se da cuando una persona mantiene un vínculo muy arraigado con un animal, tanto como un perro, con una tortuga, con un pez, etcétera, etcétera. Y por X casual, esa persona tuvo que desampararse de esa parte, por lo menos abandonar el pobre perrito, a regalar el pescadito o regalar la tortuga. Eso lo podemos decir como un desamparo, que quiere decir de que se abandonó a ese animalito después que se le brindó todo el amor posible. Lo mismo sucede con un ejemplo que es un poquito muy duro, pero es real porque está sucediendo actualmente en la sociedad, como es en el caso de que muchas mujeres cuando van a tener un niño, de una manera tal, ellas lo colocan en una cajita o lo meten en una bolsita y lo dejan en un sitio determinado. Automáticamente se está dando un ejemplo de abandono. ¿Por qué? Porque esa persona no puede mantener a ese niño. Lo trajo al mundo, pero no tiene los arraigos necesarios para poderlo tener al día. También podemos hablar otro ejemplo muy exacto de lo que es dentro de los vínculos familiares, como el abandono, que un hombre que decide por X causa, tiene un gatico y llega y lo abandona, lo echa de la casa porque salió en el estado, pues está preñada y automáticamente él no puede mantener ese animal porque sería más gasto para él y él automáticamente lo deja afuera y eso se llama es un acto de abandono. Entonces, dentro de los arraigos familiares, en la actualidad ocurren muchas veces esos casos del abandono. Y
no lo podemos obviar porque actualmente está dentro del país. También tenemos la descalificación, las alianzas, las coaliciones y los dobles vínculos. Espero pues que este breve tema que vimos hoy sobre el triángulo familiar les pueda ser provechoso y en la cual pues nosotros podemos ir analizando cada uno de estos aspectos dentro de nuestro mismo propio triángulo familiar. Bueno, muchachos, entonces espero que les haya sido provechoso y nos veremos entonces en la clase del tema número 10, en el cual vamos a complementar la parte fundamental sobre estos procesos del triángulo familiar y vamos a ver otra parte importante que es la visión, la misión personal. Gracias por su atención y espero que les haya dado importancia este tema que estamos relacionando en el día de hoy. Hasta luego, nos vemos en la próxima clase.